Buenos días con todos nuestros distinguidos invitados. Continuando esta mañana con el 6º Simposio Internacional de Seguridad y Defensa, Juegos de Guerra, una herramienta analítica y educativa, voy a continuar mencionando la actividad que tendremos en esta primera sesión. La primera sesión se denomina Juegos de Guerra en la Educación Profesional Militar. Tenemos un panel conformado por dos grandes expositores, el doctor Timothy Burrick, de US Marine Corps University en los Estados Unidos de América, con el tema Operational Wargame System y la educación profesional militar, de manera virtual, y el doctor Alfred Turner, de US Naval War College, en los Estados Unidos de América, con el tema Operational Wargame System en la US Naval War College, de manera presencial. Sin más preámbulo, voy a presentar también al moderador, el teniente coronel Thorsten Kodale, quien será quien va a introducir a los expositores. Well, good morning. I'm honored to moderate two presentations from two experts on the operational wargame system. Fred Turner, to my left, professor de guerra operativo. Y bueno, el doctor nos va a hacer una presentación, el doctor Turner nos va a hacer una presentación sobre el sistema de la guerra operativa operacional en la Escuela Superior de Guerra. Él es director de la Universidad en el Centro Brulac. Y yo conocí a Fred en esta conferencia por primera vez en persona. Es siempre hablar contigo todas las perspectivas del sistema, y luego conocí a Tim en persona este año durante mi curso de facilitación, y como jefe de innovación del laboratorio de innovación tengo un poco de sesgo, digamos, a la hora de considerar los centros de innovación, y realmente les recomiendo el centro, el podcast de Brut. Tienen un podcast en YouTube, y mi línea en mi primera diapositiva, que la educación es para las cosas que esperamos y la educación es para lo inesperado. Esa es la línea de introducción en este podcast, y lo que yo quisiera mencionar aquí es que la educación es una base muy importante para cualquier tipo de aprendizaje, para estar preparados para lo inesperado. Entonces, estoy emocionado de tener a Tim aquí con su presentación sobre el sistema de guerra operacional y la educación militar profesional. Tim, te cedo el micrófono para que empieces tu presentación. Ok, buenos días a todos, y me disculpo por no poder estar ahí en persona. He tenido algunas cosas que hicieron que tuviera que cambiar mi viaje, así que lamento no poder estar ahí en persona esta semana para el evento. Admiral, le agradezco la invitación al simposio. Thorsten, gracias por moderar este panel. Y es bueno ver colegas como Fred, que está en este panel contigo. Bueno, yo no quisiera pasar mucho tiempo o dedicarle mucho tiempo a cubrir, digamos, muchísimo material en mi presentación inicial, porque quiero ahorrar tiempo para tener tiempo para preguntas al final. Y eso es algo que tanto Thorsten, Fred y yo hemos hablado, ¿no? Maximizar el tiempo. Yo les voy a hablar sobre cómo utilizar el sistema OWS, el sistema de guerra operacional. Yo entiendo que algunos de ustedes saben, micrófonos abiertos por favor. Entonces me imagino que ustedes saben o quieren saber cómo dirigir un juego. Nosotros hemos aprendido en los últimos años cómo hacer esto. Y entonces, el primer tema es ¿qué cosa es este sistema OWS? Hay muchos módulos para el juego. La visión era
un sistema de juego de mesa, digamos, que tenía un set de reglas que podrían cubrir diferentes escenarios en puntos calientes críticos en el mundo. El primer módulo fue el laberinto del asesino, que cubría una guerra hipotética entre los Estados Unidos y China. Y a lo largo de los años hemos agregado a muchos países en el Pacífico Occidental en este juego, y el laberinto del asesino fue el primer juego del sistema. Para el teatro europeo hemos actualizado hace poco lo que se llamaba Zappet y Seabird. Ahora los módulos han sido actualizados y se llama el laberinto de Griffin, que también incluye el flanco norte de la OTAN, desde los estados bálticos hasta Finlandia y Suecia, que están incluidos en el sistema de juego con esta expansión. Y esto se concentra en el teatro europeo. El módulo Ucrania salió el año pasado cuando estaba empezando la guerra. Hay un suplemento que se expande a la batalla. Este ha sido o es un conflicto muy dinámico y hay muchas movilizaciones, pero el sistema de juego digamos que es un buen modelo de la guerra de Ucrania. Y luego hay un módulo que se concentra en el conflicto en Taiwán, en la expansión de los estrechos, y aquí en los últimos 2 meses hemos producido 2 cajas independientes. Una que es una versión más pequeña del laberinto del asesino. Esa fue hecha personalizada para un miembro de la Fuerza Armada para usarlo durante sus seminarios. Y utilizaron este juego, digamos, con el escenario del Mar de China. Y luego tenemos otro del Medio Este. No es todo el set de la batalla del Medio Este, pero es bastante representativa, digamos. Tiene a Irán, a los Estados Unidos y otros aliados que nos permiten hacer pequeños escenarios para ser jugados, digamos, en el Medio Este. Y bueno, esto no incluye todavía Israel, Hamas o Hezbollah o Siria. Estos no están incluidos en esta caja. He recibido preguntas sobre los últimos eventos, ¿no? También. Y pero no es algo que nosotros estemos considerando todavía. Entonces, ¿por qué? He cubierto el qué. ¿Qué cosa es el juego? ¿Por qué tener el juego también? Ahora, cuando ustedes están jugando y están tratando de obtener un resultado, esto es una lista que se ha aplicado en los últimos años. Cuando uno juega OWS, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuáles son las oportunidades de educación que te puede dar el juego? La geografía, las geometrías del fuego, de los factores de tiempo y distancia. Estas son cosas que el juego, digamos, utiliza, ¿no? Hay fuerzas conjuntas y aquí apreciamos mucho las capacidades, digamos, y el entendimiento del riesgo que tienen los participantes. Yo tengo muchos estudiantes que no conocen sus capacidades o no las conocen muy bien. No solamente las capacidades para el momento de la amenaza, sino en todo sentido. Y el juego te obliga a entender qué unidades se están utilizando en el juego. A mí me gusta cuando los estudiantes dicen, bueno, esto no sé qué cosa es o para qué sirve. Esto me dice que el juego está haciendo exactamente lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Que fuerce a las personas a identificar sus capacidades y lidiar con cómo utilizarlas, digamos. Luego, las decisiones. Una de las cosas claves que cualquier comandante tiene que considerar es el riesgo. ¿Cuánto riesgo va a asumir la fuerza cuando estamos tratando de lograr una misión? Yo creo que esa es la pregunta número 1 que un comandante tiene que resolver, que responder. ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra fuerza para que
logre alguna acción y el juego fuerza a los jugadores a luchar, digamos, con esta decisión y a lidiar con la decisión tomada. Luego, hay un punto que habla a todas las operaciones aquí. El juego desafía a los jugadores para sincronizar aire, tierra, agua, para lograr lo que están tratando de lograr en todos sus dominios. Entonces, tratar de sincronizar esto en una campaña, yo creo que es también luchar con las decisiones que vamos a tomar para lograr los resultados que queremos y a la hora de entender nuestras capacidades. Y el juego nos hace hacer esto justamente. Ahora, en las siguientes diapositivas yo quisiera entrar al cómo. Si ustedes son instructores o son directores de juego y ustedes van a aplicar este sistema, tienen que diseñar un evento y tienen que diseñar ese evento de guerra para que los lleve a un resultado. Lo que estoy cubriendo aquí no necesariamente es único al OWS. Estos son marcos de diseño que pueden ser aplicados a cualquier juego, pero el OWS en particular, en el OWS estas son decisiones muy importantes que se tienen que tomar si es que estamos diseñando un evento. Entonces, primero, ¿cómo desplegamos el escenario? Cuando empezamos en el punto de acción, en el punto de decisión. Tenemos juegos muy buenos en donde nosotros empezamos con conflicto ya en acción. Entonces, este mes, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a trabajar con un destroyer de los Estados Unidos que ha sido dañado por China, la nave está dañada, entonces les vamos a pedir a los jugadores que nos digan, ¿y ahora qué hacemos? Esto nos pone, tenemos poco tiempo además para este juego, para hacer este juego, y esto nos pone inmediatamente en el conflicto, ¿no? Entonces, esto se puede acelerar, digamos, a tomar las decisiones que queremos tomar en este caso, ¿no? Pero podemos tener un juego donde de repente nos vamos a enfocar en competencias, en acceso, en cuyo caso en su primer turno tal vez empiecen con indicaciones, instrucciones, digamos, y advertencias. Y la duración de ese turno, de repente van a tener que ajustarla. Hay un turno que no es el clásico de 24 horas, sino que es por momentos. Entonces, esto lo pueden extender para poder mover a sus fuerzas, digamos, y lo pueden hacer en términos abreviados si es que no tienen ninguna acción paralela, digamos. ¿Cómo diseñan los turnos y la duración? Cubre 2 semanas, cubre 1 semana, y luego cuando tienen las acciones decisivas tienen que reducir el turno a 24 horas, que es el estándar, digamos. Cuando nosotros hacemos esto, muchas veces voy a adaptar o ajustar la duración del turno para hacer avanzar, digamos, el juego. Luego, diseñando el tiempo. Esto, como ustedes saben, es el factor más complicado. ¿Cuánto tiempo tenemos, no? Y cómo usamos ese tiempo, sobre todo. Yo generalmente le digo a las personas que jueguen un turno, 3 o 4 horas, ¿no? Esto es si es que le están dando a los jugadores 1 hora para hacer planeamiento, 1 hora para hacer sus acciones y luego 1 hora para adjudicar el conflicto. Son 3 horas, ya pasaron 3 horas. Y luego los ponen a hacer planificación nuevamente y les van a dar tiempo para planificar. Si no dedican tiempo a planificar, entonces simplemente están reaccionando. Y yo creo en la educación profesional militar, nosotros queremos maximizar la cantidad de tiempo que le damos a los jugadores para planificar.
Nosotros tenemos un curso de planeamiento avanzado para mayores. Nosotros hemos hecho un juego que hemos planeado por 4 días y luego jugamos un día, porque su énfasis era en la porción de planeamiento simplemente y querían una oportunidad para ver cómo se desarrollarían las acciones iniciales. Entonces, el manejo del tiempo aquí es muy crítico a medida que diseñamos nuestro evento. Y a mí me gusta darle definitivamente a la gente una demostración, tipo un tutorial, para que entiendan cómo leer los contadores, qué cosa es lo que están viendo y las mecánicas básicas del juego. Luego empezar a hacer planeamiento, luego a acciones iniciales y van a ver que yo tengo algunas acciones, algunos turnos el día 1 que son relativamente cortos, ¿no? Porque no he anticipado el conflicto, pero en el martes ahí es donde va a ocurrir el combate, entonces 4 horas por turno en la agenda. Roles claros y requerimientos. ¿Cómo se juega? Se juega como equipo, se les da roles funcionales a los participantes, quién toma decisiones y las 2 reglas básicas son, pueden asignar fuerzas, jugadores, pueden ser la fuerza aérea, la fuerza naval, y ellos toman las decisiones sobre cómo emplear esas fuerzas. En alternativa, luego el equipo que está planificando, pero no hay ninguna persona que sea responsable de ninguna fuerza. Y yo creo que ese es el menos preferido. Algunas veces puede ser valioso, pero funciona mejor cuando les damos a los jugadores sus fuerzas. Aquí están tus fuerzas y tú eres el que las está empleando en el juego. Y si tienes 10 jugadores, entonces divides entre 10. Y si tienes 15, divides entre 15. Esto te da nuevos números de jugadores, ¿no? Y si no lo quieren hacer, ese número de jugadores lo va a definir el escenario en el que estén trabajando, ¿no? Pero de repente van a querer expandir el número de jugadores para traer a los expertos en el tema que quieren que jueguen ese rol. Yo he hecho juegos con 50 personas y hay mucha gente que estaba en planeamiento operativo, otra gente del ambiente administrativo. Entonces tenemos gente de todo tipo contribuyendo al juego. Luego, esto, para los que conocen el juego, esta es una secuencia que todos conocen. Aquí está la importancia del planeamiento. Si vamos a la parte superior derecha donde dice hacer qué. Ustedes tienen estas fuerzas, pero ¿qué cosa van a hacer con ellas? Y con ese concepto hay que sincronizarlo con todos los planes de maniobras, de logística, de operaciones. Sincronizan todo eso y luego van a empezar a hacer los movimientos rápidamente y a adjudicar y aplicar el plan. Esto puede ser desafiante, ¿no? Pensar, digamos, en toda la actividad de guerra, pero si hacen el planeamiento bien y se concentran en qué es lo que quieren hacer con su fuerza, entonces simplemente las cosas se van a suceder. El texto rojo a la derecha son los pasos en donde el adjudicador está básicamente haciendo o tomando decisiones de adjudicación. Ok, casi termino acá. Esto es su instalación, su sala. Esto puede hacer una gran diferencia en el éxito, puede influenciar en el éxito del juego. ¿Cuánto espacio tienen para poner el plan? Tienen un área separada donde se puedan ir a descansar un ratito o a concentrar un poco, porque tenemos muchos escenarios y hay que planificar separadamente, luego hay que juntarse de nuevo. Entonces, tienen que asignar el espacio en la sala para las personas
tienen la mesa y tienen los lugares donde los jugadores pueden jugar. Entonces, voy a parar aquí, pero porque tengo mucha información, pero quería darles una información básica de cómo funciona este sistema, por qué se debe usar, qué cosas se aprende cuando se juega este juego y cómo se diseña un evento. Particularmente en la educación militar profesional, cómo se diseña un evento que sea exitoso. Uno de los factores es el tiempo, el manejo del tiempo. Yo conozco escuelas aquí que les cuesta trabajo hacer que los estudiantes se comprometan con el tiempo, ¿no? Mientras más tiempo tengan, más tiempo para planear van a tener, más tiempo para pensar, para tomar decisiones y para aprender. Por supuesto, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Muchísimas gracias. Esto fue un formato TED, más o menos, ¿no? 18 minutos. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Fred. Te cedo ahora el piso a ti. Can you guys hear me? ¿Me pueden escuchar? Ok. Ahora, bueno, tengo la presión ahora de hacer esto en 15 minutos. Vamos a ver si puedo lograrlo. Bueno, yo soy el presidente de la Escuela Superior de Guerra Naval de los Estados Unidos, pero ayer han tenido muchos oradores, hoy día también, diseñadores de juegos, personas que están involucrados en la creación de juegos de guerra, pero eso no es lo que yo hago. Yo por 30 años he sido oficial de la Marina, que luego transicioné a ser profesor en la Escuela Superior de Guerra con muchos intereses y actividades en las que he estado involucrado. Mi experiencia en Wargaming en realidad es poca. He tenido algunas exploraciones como adulto. Una vez que salieron los juegos de guerra en línea, me puse a jugar, pero lo que yo he elegido hacer juegos de guerra que me ayudan con mi carrera también, ¿no? Entonces, yo siempre he propuesto incluir los juegos en el currículum de la escuela o al menos aumentar el número de juegos que se incluyen. Entonces, ustedes necesitan personas como yo, de repente, con falta de experiencia en Wargaming, para aprender de los profesionales, para ayudarlos a aprender de los profesionales, para poder expandir su capacidad de utilizar juegos de guerra en su currículum y finalmente y de manera exitosa mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, eso es lo que yo les voy a contar hoy día. De eso les voy a hablar hoy día. Un par de cosas. El qué cosa, por qué, cómo, por qué los juegos de guerra y por qué son útiles en el currículum. Voy a hablar por qué muchos de mis colegas prefieren el OWS. Les voy a hablar de por qué utilizamos los juegos de guerra y cómo los ejecutamos. Ok, entonces, entremos al tema. Los presentadores ayer hablaron de Wargaming, pero a mí me gusta esta idea de que esto es un modelo. Y hay una cita de un estadista británico que dice que todos los modelos están mal, pero son útiles. Y yo creo que el OWS es bastante útil en el currículum de la escuela. Entonces, ustedes han recibido clases de historia ayer aquí. Entonces, se han enterado de que en la Segunda Guerra Mundial había muchos temas de Wargaming en la Escuela Naval de Guerra. En los años 70, a medida que transicionábamos a un ambiente un poco más
académico se fue perdiendo un poco esto, pero esto no quiere decir que desapareció por completo en Newport, sino que los juegos de guerra en el departamento donde yo trabajo, que es uno de los mejores departamentos o facultades, apoya al Estado Mayor de los Estados Unidos y a los diferentes servicios, a todas las fuerzas, digamos, ¿no? A todos los planes operativos que tienen, pero no hacen mucho trabajo en el currículum con educación militar profesional. Tienen muchas otras cosas por las que preocuparse, digamos. Entonces, como decía, el wargaming no desapareció. Nosotros hemos tenido wargaming en el currículum hace unos años, pero era muy básico y no era muy satisfactorio y muchos estudiantes no le sacaban provecho, digamos. Alrededor del 2015 aproximadamente decidimos que teníamos que hacerlo volver a nuestras raíces, a las raíces que otras personas ya han mencionado, ¿no? Que existían en Newport en el periodo de la guerra. Son varios juegos que el doctor nos ha ayudado a crear, algunos de ellos. Y luego, alrededor del 2017, otros colegas dijimos, tenemos que hacer más. Entonces, otros colegas empezaron a crear sus propios juegos de la casa. Y alrededor del 2020, con COVID tuvimos muchísimo tiempo, un par de nosotros descubrimos el sistema de juegos de guerra operativos. Entonces, nosotros trabajamos en el departamento de militares, operaciones militares conjuntas y utilizamos los juegos de guerra con los estudiantes. El punto detrás de esto es, como muchas personas mencionaron ayer, que nosotros queremos que los estudiantes aprendan más que simplemente leer y participar en conversaciones, sino que traigan su experiencia, que incluyan su experiencia en el aprendizaje, que tengan un aprendizaje experimental. Entonces, yo creo que las operaciones militares conjuntas están liderando, digamos, el camino en nuestra escuela. Estamos tratando de mejorar el wargaming en la escuela y otras actividades, pero este es uno de los problemas que es recurrente para mí, es el balance. Tenemos que balancear la cantidad de juegos que traemos porque hay un costo incluido aquí, ¿no? A diferencia de lo que se hacía tradicionalmente, a diferencia de todos los temas que se van a tener que cubrir en el curso del trimestre. Entonces, esto es una de las cosas que nuestro equipo está tratando de hacer. Tenemos mucho trabajo en la Escuela Superior de Guerra, también con nuestros aliados y socios, pero ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es la cantidad correcta? Esa es la pregunta. El JMO está utilizando dos sistemas. Tenemos 15 seminarios, 10 utilizan los juegos desarrollados en casa y 5 están utilizando el sistema operativo OWS, el OWS. Entonces, muchos colegas y yo estamos pensando que se utilicen todos los sistemas. ¿Por qué me gusta este sistema OWS? Cuando lo vi por primera vez como profesional militar, dije, ok, entiendo esto, ¿no? Tiene sus contadores, hay barcos, sé lo que esto hace. El juego es relativamente fácil de utilizar. La primera vez que lo jugué online con Tim Barrick durante la pandemia y nunca leí las reglas, simplemente las hojeé, ¿no? Y dije, ok, yo creo que me las puedo arreglar. Entonces lo encontré muy intuitivo y descubrí que se puede tener un juego basándonos en el hecho de que nuestros estudiantes van a querer jugar este juego, ¿no? Suponiendo que ellos van a querer jugar este juego, tenemos que entender que también tenemos estudiantes internacionales en nuestra clase. Entonces tenemos que tener juegos desclasificados o no clasificados. Muchos escenarios, así como mencionó Tim, él mencionó los escenarios que tenían. También hay instituciones
aliados y socios que han creado otros escenarios para este sistema. Este es un sistema de juego que es bastante adaptable, muy flexible. La colaboración, el Team tiene una comunidad de práctica que muchos de ustedes en esta sala seguramente conocen, y en esa comunidad esa comunidad ayuda con el diseño de los juegos y a crear nuevos escenarios. Ayer estuvimos con Marco y él creó y actualizó las órdenes de batalla para los escenarios europeos, por ejemplo. Esa colaboración no es algo que se encuentra en otros sistemas de juegos hoy en día. Entonces, eso es al menos desde mi punto de vista. Otra razón por qué utilizar este sistema. Puedo jugarlo en una computadora antes de que todos se emocionen con la inteligencia artificial, etcétera. No, nada que ver. No es tan complejo. Vamos a hablar de eso en un par de diapositivas más adelante. Pero yo lo he jugado en línea con personas que estaban en los Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste, en Australia, en Hawái, todos jugando el juego, y también con personas en Europa. Entonces, este es un beneficio. El otro beneficio es que el juego es bien simple. Tengo mi caja, mis fichas adentro, lo armamos y podemos jugar. Entonces, tengo opciones. Y hemos hecho esto por varios años, que es testeado en batalla. Funciona. Yo sé que puedo hacer el juego, he visto a otras personas hacerlo también, y cada uno de las instituciones profesionales militares en los Estados Unidos, muchas de estas escuelas utilizan este juego en su currículum de una manera u otra. Entonces, ¿dónde colocamos esto? No tienen que conocer los detalles de nuestro currículum, pero este es básicamente nuestro estado mayor y de comando. Tenemos el curso básico, el curso intermedio para oficiales internacionales que se han graduado en la Escuela Superior de Guerra. Entonces, es un curso de 14 semanas y nosotros jugamos 2 a 3 juegos en el curso de esas 14 semanas. Cada uno de estos juegos, los primeros juegos suelen durar de 1 a 2 días, y después hay un ejercicio final que es de entre 3 a 4 horas, dura 3 a 4 días. Entonces, hay un costo, ¿no? Tenemos ventajas y desventajas al integrar estos juegos, ¿no? Porque tenemos que considerar los tiempos disponibles, etc. Aquí dice WUS, esos son los juegos desarrollados en casa. Tenemos que balancear, digamos, la presencia de los juegos en el currículum. Y tenemos que considerar que hay otro sistema de juego, ¿no?, que puede ser incluido. Mucho de esto lo hablamos en filosofía, cómo vamos a enseñar el curso. Y es un buen experimento para determinar cuál es la cantidad correcta de juegos de guerra en el juego. A todos nos gustan porque pueden mejorar la educación, pero ¿cuánto? Esa todavía es una pregunta para la que no tengo una respuesta. Me pueden preguntar después, otro día, pero les voy a decir lo mismo, que todavía no tengo una respuesta. Entonces, el punto para nosotros aquí en el departamento o en la Facultad de Operaciones Militares Conjuntas es reforzar los marcos y teorías que le presentamos a los estudiantes. Los primeros 2 juegos de guerra, uno de ellos es el Falklands, Malvinas. Nosotros hacemos muchas clases de teoría, reforzamos muchas teorías, y encontramos que utilizar los juegos nos ayudan, digamos, o mejor dicho, hacen que los estudiantes aprendan a otro nivel, a un nivel un poco más alto que el que aprenderían si tuvieran una clase tradicional. Luego, reforzar todos los conceptos de la clase, no solamente el arte operativo, digamos, sino la teoría de la guerra,
También reforzar el proceso de planeamiento conjunto, cualquiera de los procesos de planeamiento. Lo que hacen es que van a planear una operación y lo que hacemos ahora es que tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos versus un equipo o una nación ficticia y vamos a crear dos equipos. Ambos equipos crean un plan operativo que van a tener que ejecutar contra el otro. Es una gran manera de reforzar todos esos conceptos que acabo de mencionar. In the senior course, the War College course, Aquí, en el curso del Colegio de Guerra y también el Colegio de Comandantes, como lo estaba mencionando un colega, tenemos un último juego. Aquí tenemos uno que refuerza nuestros valores históricos, nuestros conceptos, pero no tenemos un juego de guerra final, principalmente porque estamos cambiando el curso para hacerlo un curso mucho más enfocado con lo que es maniobras y tácticas militares. Es el tiempo que nos ha tomado adaptar este juego. Y los estudiantes piensan obviamente que tienen que elevar el nivel del teatro estratégico a otro nivel. Hay que cambiar, es vital cambiar el currículum. Yo planeo este año utilizar este juego como una herramienta de planeamiento. ¿Me entienden? Vamos a estar creando un plan de naturaleza conceptual para una potencial guerra mundial en el Pacífico Oeste. Hay múltiples escenarios con mapas y maniobras de contraataque que nos pueden servir para que los estudiantes chequeen el juego sin que tengan que pelear. Es bastante adaptable, así quieres entrar al modo completo de juego o quieres utilizarlo para otro sistema. Wargame es una herramienta más que estamos usando en la clase para ayudarnos a mejorar nuestros caminos. ¿Cómo ejecutamos en este cuadro? Claramente no soy un buen fotógrafo, pero lo que voy a hacer aquí obviamente es las diferentes maneras en las que nosotros ejecutamos el juego, porque he experimentado con diferentes maneras de usar el juego en la clase, sea en línea, como el juego de guerra en sí mismo. También hemos hablado un poco con los facilitadores, cómo hacemos que las personas realmente puedan mejorar y podamos administrar el juego. Entonces, como lo decía, estos son pantallazos de este escenario ficticio. Los Estados Unidos enfrentan a un enemigo ficticio y eso es. Es un programa bastante básico, no hay inteligencia artificial en este sistema y algo que lo hace bastante útil es que permite lo que sería este azul y rojo. Aquí es donde se van a visibilizar las maniobras de contraataque. Por supuesto, la inteligencia va a revelar lo que el enemigo se encuentra haciendo. Y una de las ventajas es que es muchísimo más realista. Otra cosa que hace es que puede ser girar dados por ti. Incluso cuando uso la computadora y tengo estudiantes en persona, voy a hacer que sigan girando los dados. Ellos prefieren eso porque los mete físicamente adentro del juego. Yo no utilizo los dados rodando en la computadora a menos de que estamos jugando con otro oponente en algún otro lugar. Una de las ventajas de esto, como ya lo dije, es que aumenta el realismo. La desventaja es que para mí es un poco más difícil de facilitar, es un poco más difícil hacer que los estudiantes entren en acción. Yo firmemente creo que la interacción estudiantil es mucho más fácil en un salón de clase juntos, como hemos aprendido el COVID, en los que todos hemos prevalecido en la tierra del Zoom, alejados uno del otro, pero si no podemos estar juntos, esta me parece una buena opción. Y el realismo es realmente impresionante. Como lo pueden ver aquí en estas diapositivas, vieron todas las diferencias. Algunos de mis estudiantes han terminado, los que estaban aquí. Este escenario de Focus Balvinas es bastante divertido, hace que los estudiantes se diviertan cuando pueden hacer que las competencias involucren a diferentes oficiales para saber quién es el que va a ganar.
¿Y cómo vamos a poder desarrollar nuestra estrategia con facilitadores? No tiene que ver únicamente con ganar el juego. Definitivamente se mantienen involucrados y esa es la ventaja del juego físico. Ellos están girando dados, están planeando en el mapa y esa interacción en sí misma mejora su proceso de aprendizaje y permite que los moderadores estén ahí para poder sacar los puntos que desees sacar y puedes trabajar mejor estas decisiones y entender por qué estás haciendo esto, cómo trabajaron las cosas para ti. Hablemos un poco más sobre si esto viola algún principio. Ese tipo de conversaciones se pueden tener, por supuesto, en persona. No es tan realista como ustedes imaginan. Tal vez tengo mucho tiempo como parte de la Marina de los Estados Unidos, entonces esto es importante para mí, tan importante como el empleo de armas. Existen maneras de mitigar utilizando esta falta de realismo en el juego, y tal vez tú elevas algunas maniobras tácticas, sacas algunas unidades del mapa. Existen maneras de mitigarlo, pero yo he hecho esto, lo he hecho físicamente, he hecho el juego un poco en línea, y luego dije, bueno, tal vez puedo obtenerlo mejor de dos mundos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, perfecto. Bueno, lo que terminé haciendo es que desarrollé un modelo híbrido. Mi primer intento de desarrollar un híbrido, pueden verlo con los estudiantes aquí. Ellos están mirando la computadora, no es lo que yo quería, pero los tenían físicamente en una sola locación. Entonces tuvimos algunas de las discusiones y mis colegas dijeron, bueno, ¿por qué no colocamos los mapas físicos aquí también? Y ahí es donde fuimos. Van a ver aquí, por ejemplo, los estudiantes están parados en este mapa y lo que están haciendo es una versión híbrida. Los estudiantes aquí en ambos equipos colocan los valores en el juego, el facilitador va a estar sentado en algún lugar donde pueda acceder a ambos grupos. Y cuando facilitas el juego y revelas las piezas, lo que vas a encontrar es que los estudiantes toman lo que encuentran en la computadora y lo colocan en el mapa. Entonces, mientras están planeando la interacción alrededor del mapa, es solo que tú tienes otros valores. En la computadora funciona bastante bien desde mi punto de vista cuando hablamos de balancear el realismo versus la capacidad de jugar, pero existe un costo. Con una cantidad de espacio bastante razonable podemos tener dos equipos en diferentes habitaciones que están cerca. Pueden tener una persona que está echándole un vistazo a ambos lados. Toma un poco de costo en torno a la atención que nosotros tenemos versus lo que los estudiantes están haciendo en un plan físico. Y por supuesto que esto también nos ayuda a hablar un poco sobre el comando y control. Hay algunos estudiantes que van a tener, por ejemplo, una mala traducción de bordes. Yo creo que esto no se pone en la computadora de la misma manera. Y mi primera pregunta para ellos, obviamente, es si has visto esto ocurrir alguna vez, y ellos asienten. ¿Cuántas veces las personas, por ejemplo, han visto de la historia de experiencias personales este tipo de confusiones? Esto es una de las ventajas que tenemos de hacer esta versión híbrida. Los facilitadores, en mi versión híbrida, me gusta tener 4 facilitadores. Una persona con mucha experiencia en el juego, una persona para poder respaldar los cálculos y conjeturas de esa persona, otra persona de una célula blanca que esté administrando el juego y que esté utilizándolo como responsabilidad primaria para poder tomar notas que ayudan con el final del juego de guerra y el resumen, porque nosotros tenemos que hacer un resumen al final. Recuerda, no es solo jugar por jugar, es aprender y extraer valor de los juegos.
podemos desarrollar las reglas. Ya he mencionado a los estudiantes que no siguen las reglas, tenemos que ayudarlos a que las sigan. Otro moderador que también tenemos dentro del equipo está tratando de subrayar conceptos clave. Por supuesto que hacer estas preguntas tan importantes de por qué estás haciendo esto, qué hubieras hecho en forma diferente. Y como ya lo estábamos mencionando, tratar de reforzar estos conceptos de operaciones militares. También sobre los facilitadores, yo mencioné que había un costo, así que les diría que primero que nada, para los estudiantes, típicamente así hagamos un solo estudio, ellos van a pasarse 3 horas en algunas de las clases donde pueden ver y pueden demostrar la atención al juego, al igual que mantener a los estudiantes familiares. También hay un costo con los facilitadores, diría, para poder obtener una facilitación para nosotros, serían unas 30 horas de entrenamiento. Existe un costo, por supuesto, y luego los moderadores civiles que van a estar ahí, pero si están haciendo esto, lo realizas cada vez que la gente viene a la oficina, entonces tenemos un costo para el gran beneficio de jugar el juego de guerra. Nuevamente, eso es lo que obtienes, la interacción estudiantil y el planeamiento. No olvidemos la parte del planeamiento del juego. Por eso si le toma una serie de horas jugar este juego, es el tiempo de planeamiento, de ejecución de movimientos, pero el valor en eso, en esa experiencia, creo que más que lo vale. Mi versión híbrida, porque me gusta tener este realismo adicional. El debrief post-juego es la cosa más fácil en la que uno se quiere meter. Es el final del curso. No siempre soy muy entusiasta respecto a esto. No es que el debrief no sea tan bueno, pero sin embargo estás tratando de desarrollar el juego y existen diferentes maneras para hacerlo. Podemos hacer que los estudiantes, por ejemplo, desarrollen un poco de tiempo el juego, tomen notas, por ejemplo, por qué has hecho lo que has hecho, cuáles son las implicancias de esto, y porque ninguno de los planes sobrevive el contacto al final. Entonces puedes tener también una versión intermedia, y para nosotros eso es un seminario entero, que no es nada más que un briefing para el juego. Entonces tomamos apuntes, qué es lo que sucede, y ciertamente ese segundo moderador del que estaba hablando, básicamente esa célula blanca, eso funciona para nosotros. Finalmente, creo que es un éxito. Sí, definitivamente podemos mejorarlo. No, bueno, tenemos que mejorar todavía. Y no tengo las respuestas en este momento. Y es un curso de tercio a 14 semanas, 2 o 3 juegos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Esto puede cambiar, pero vamos a ver el futuro. Al final, en este colegio de guerra, particular con el currículum, tenemos todo este departamento que hace estos juegos de guerra dentro del currículum. Estamos enseñándole a los estudiantes. Yo creo que esta tecnología, damas y caballeros, está aquí para quedarse. Creo que puede mejorar un poco. Y el hecho es que cuando tenemos apoyo dentro de nuestros moderadores, la mayoría de los moderadores cree que esto es algo positivo y tenemos apoyo de nuestro liderazgo. Y en ese momento podemos trabajar con el Departamento de Defensa y nuestros socios también. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted.
Me parece que me gustaría comenzar con una pregunta bastante sencilla. Tim argumentó sobre la importancia de tener el planeamiento y planear una necesidad para entender el riesgo. El día de ayer estábamos hablando con el profesor Vilches y el plan inicial y cómo nunca sobrevive el contacto con la fuerza de los enemigos. Eisenhower decía que el plan no es nada, pero el planeamiento lo es todo. Entonces, ¿cómo usted considera como facilitador y observador que los niveles de planeamiento de sus estudiantes se destruyen en la cara de los enemigos? ¿Y cómo instruir en ese momento? Tim, ¿podría responder primero? Por supuesto. Cuando también depende mucho de el juego en términos de qué parte del problema o qué cara del escenario en el conflicto estás desarrollando. Si estás en conflicto o fuera del conflicto, lo que vemos a menudo en este escenario es que ambos lados se encuentran tomando acciones para poder tratar. En esencia, es una provocación. Y aquí es donde hablamos de los escenarios que a menudo, si estás administrando un juego y todo el mundo sabe que la idea es ir a la guerra, las decisiones que toman saben que están yendo a la guerra. Entonces, a mí me gusta hacer un juego que esté separado de esto, que esté en conflicto. Y luego, una entrada al conflicto, existe bastante creatividad que sucede en estos juegos. Y nadie, en mi opinión, anticipa completamente lo que el otro lado va a hacer. Su predicción en los planes que el otro lado hizo exactamente lo que pensaban que iban a hacer. Pero más a menudo que nunca estamos hablando de una situación en la que hay algo que no fue anticipado. Puede ser, por ejemplo, una gran maniobra si no anticipó que iban a hacer ese tipo de decisión. Pero yo diría que cada giro en el juego requiere una evaluación y requiere cierta adaptación de que el plan inicial pueda tener que recibir algunos ajustes. Entonces, este punto sobre que ningún plan sobrevive al contacto es precisamente la idea. Y la adaptación del plan es requerida. Y la adaptación del plan es requerida porque lo que los jugadores están haciendo en el juego es precisamente lo que nosotros hacemos a la hora de tratar de cultivar esa confianza cognitiva que nosotros llamamos la confianza en las peleas. Cuanto mejor puedes orientarte hacia el problema y entender los diferentes factores, entender el plan, entonces mejores decisiones podrás hacer. Las interacciones de los jugadores, en definitiva, alcanza el objetivo deseado y es por eso que entre turnos el planeamiento representa una parte crítica porque tú quieres darle a los jugadores la oportunidad de saber qué cosa es diferente y cómo podemos cambiar en los plazos más rápidos y darle esa oportunidad para poder hacer esto. Creo que es crítico. De otra manera, volamos inmediatamente pasando la etapa de planeamiento y tenemos que portarnos de manera más reactiva en torno a lo que sucede en el juego. En definitiva, es algo que sucede todo el tiempo. Sí, no es una pregunta binaria, digamos, desde mi punto de vista. Yo he tenido una o dos oportunidades en donde el plan de los estudiantes se estaba ejecutando bien. Y sobrevivió en muchas oportunidades el primer contacto con el enemigo. Y luego
Tuve otros casos en donde fue un desastre, el Armagedón para los estudiantes. Teníamos que encontrar una manera, teníamos que discutir qué cosa salió mal y luego arreglarlo. Pero en la mayoría de los casos suele ser algo que está en el medio, digamos. Hay aspectos del plan que se tenían que subrayar como que funcionaban bien y habían otros aspectos del plan que no resultaron tan buenos y no sobrevivieron el primer contacto con el enemigo. Y claramente cuando uno tiene... Bueno, y jugábamos este juego en donde teníamos el equipo azul y el equipo rojo, se jugaba uno contra el otro. Cuando se tiene dos equipos, claramente uno de los planes de alguno de los dos no va a funcionar tan bien como el otro, pero la parte clave aquí, y creo que lo mencionaste ayer, Thurston, nosotros queremos los fracasos aquí, porque esto realmente nos ayuda a aprender las lecciones del curso, ¿no? Y son lecciones que vamos a recordar mucho mejor que, ok, sí, qué divertido jugar el juego. No, eso no es útil, ¿no? Tienen que acordarse. Entonces, a veces hay que agradecer que salgan estas cosas mal en el curso del juego. Sí, una de las cosas que nosotros vemos también es que ya que estás tirando dados, cuando estás adjudicando acciones, digamos, algunas veces se obtiene un resultado extremo. Entonces, pero hicimos todo bien, pero no nos salió bien. Pensamos que habíamos puesto suficientes municiones en contra del objetivo, pero los dados no nos apoyaron. Entonces, algunas veces la reacción inicial es la frustración, pero ese es el momento en el que me gusta entrar a mí y decir, aquí está el valor de tirar los dados. Nos fuerza a lidiar con el resultado inesperado. ¿Qué vas a hacer ahora? Si no se tiran los dados, si no dejamos que el caso sea parte del juego, algo que represente fricción, etcétera, entonces podremos hacer todo bien, pero vamos a fracasar. Y es algo extremo que sucede. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? ¿No? Si simplemente confiamos en las opiniones de los expertos, caemos en los escenarios o los resultados más probables, más predecibles, pero al final cuando uno tira los dados, obtenemos estos resultados inesperados que nos fuerzan a pensar qué cosa vamos a hacer ahora. Creo que ese es un gran punto, ¿no? Enfrentar este elemento de fricción a la hora de tirar los dados y que nos golpee una probabilidad en la cara. Aquí tenemos una segunda pregunta porque me sorprendí cuando tú respondías todo el tiempo, pero yo creo que hay una diferencia si es que se juega el juego como juego de mesa o híbrido o completamente de manera digital, porque tenemos no sé, la posibilidad de jugar de estas diferentes maneras, pero no sé, en algún caso se aumenta la actividad bélica, es como jugar ajedrez, vemos todas las piezas del oponente, pero no podemos ver su mente y no podemos predecir sus acciones o sus intenciones, ¿no? O sus habilidades cognitivas, pero yo supongo que en un juego de mesa en donde todo es más visible, ¿no? Es mejor que jugarlo en una pantalla digital pequeña. Podría haber una mejor posibilidad para planificar y para entender el riesgo. ¿Qué dices? Sí, yo cuando yo digo todo el tiempo estoy hablando de grados, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el plan? Yo creo que algún grado de esa adaptación está siempre cambiando. ¿Qué tan significativo es el cambio? Eso es debatible. Que se queden siguiendo su plan central 80% del tiempo o 90% del tiempo, pero siempre va a haber un grado de adaptación. Y hay cosas que, aunque vemos lo que está en el juego de mesa, en el tablero, hay algunas cosas que no estamos viendo o entendiendo. Por ejemplo, las acciones de las fuerzas especiales
y cómo un lado va a utilizar las fuerzas especiales, las reglas de juego, también qué cosa estamos autorizando a cada lado, a cada parte para que puedan hacer. Pueden golpearnos en cualquier parte o estamos limitando los puntos de ataque, digamos. Nosotros vemos en el curso del juego una discusión sobre qué cosa es permitido y qué cosa no. Y esto se vuelve muy variable. Y esto realmente, bueno, no sabemos en realidad cuando estamos jugando el conflicto del Pacífico Occidental. Ahí lo que se trata de hacer es manejar el escalamiento. Y hay algunos jugadores que son muy conservadores y tratan de no escalar. Y hay otros jugadores que son muy agresivos y es como que, tú te agarras mi barco, yo me agarro 5. Y otro jugador va a tomar otra decisión. Te agarras mi barco, yo me voy a tomar tu barco, ¿no? Y en ese plan van a estar de ida y vuelta. Pero cuando se trata de conflictos de gran poder, esta cuestión del manejo de la escalación es muy importante, depende mucho de las personas, de la toma de decisiones de las personas. Y ustedes tienen que ver qué cosa va a hacer el otro lado y qué tan agresivos o qué tan conservadores van a ser. Y esto depende mucho de los jugadores. No sabemos hasta que empiecen a jugar cuán agresivos o cuán conservadores van a ser. Y también trae a colación un buen punto sobre la experimentación con el juego digital, luego físico, luego juego de mesa tradicional. Una de las diferencias que yo veo en los estudiantes que cuando están jugando tienden a ser mucho más conservadores, que tiene cierto sentido, ¿no? Porque van a tener una idea clara de cómo se va a ver el adversario. Cuando juegan el juego de mesa, tienen mucha más visibilidad de lo que el otro lado está haciendo, ¿no? Está viendo su disposición, sus submarinos, etcétera. Entonces van a tender a ser mucho más agresivos y van a entrar en combate mucho más rápidamente. La parte de la escalación es importante porque por años muchos de nuestros oficiales militares han estado pensando en la desescalación, digamos, ¿no? En desescalar este conflicto. Y lo que hemos visto es que los estudiantes piensan más en la guerra potencial o en la potencial guerra y se preocupan menos de las cosas que no son centrales a la misión. O sea, hay otras cosas que han hecho en los últimos 20 años que dicen, ok, tenemos que estar preparados, no queremos que esto suceda, pero tenemos que estar preparados para algo como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos que estar preparados y el wargaming es una manera de ayudar a los estudiantes a pensar, ¿no? Mentalmente, qué cosa tendrían que enfrentar. Entonces, una última pregunta. Ambos son muy experimentados en facilitación. Entonces, para un nuevo facilitador que quiere empezar a trabajar como facilitador en el juego de guerra, ¿cuál sería su consejo? De repente, 3 recomendaciones que podrían darle y cuál sería una desventaja si es o un punto, algo que ellos deben evitar a toda costa. Bueno, voy a empezar yo para seguir como hemos estado haciendo hasta ahora. Creo que una de las cosas más importantes es que no sean esclavos de las reglas. O sea, el facilitador. Cuando nosotros enseñamos el curso, yo hago un curso de facilitación de OS, del sistema OS en cuántico. Y una de las cosas que yo trato de enseñar es que este es un sistema de adjudicación semi-legítimo. Lo que quiere decir es que hay reglas, pero las reglas no representan todo y tiene que haber espacio para
para un juicio del adjudicador, digamos, para que dé su opinión, ¿no? Ese facilitador es un maestro del juego y tiene que siempre recordar el propósito del juego. Y puede tomar atajos, sí, está permitido tomar atajos y no tienen que ejecutar religiosamente la secuencia, la línea de tiempo del juego, ¿no? Y seguirlo religiosamente, no, porque van a llegar a un punto en el juego en el que no van a saber qué decisión tomar, porque van a querer tirar todos los dados, ¿no? Y de repente no les va a funcionar. Ha habido veces en donde yo he hecho una versión, una secuencia de adjudicación muy breve, ¿no? Rápida, qué es lo que habría que hacer y pasar a al siguiente jugador, ¿no? Este es un juego de educación, todo se trata de decisiones. Si ustedes hacen un juego analítico, entonces la adjudicación puede ser críticamente importante, ¿no? Porque ahí no pueden tomar un atajo, porque luego van a interrumpir sus datos analíticos y van a tener que salir del juego. A mí me preocupa cuando la gente trata de utilizar OWS para crear datos. Puede ayudarlos a hacer esto, pero realmente se trata de conceptos, decisiones, toma de decisiones. Entonces, eso es lo número uno, el punto número uno, la fluidez de la adjudicación, ¿no? Si ustedes necesitan un atajo, tomen un atajo. Esa es la regla número uno. La segunda, muchas veces la gente se concentra en un dado o en un número y uno puede perder, digamos, el sentido de lo que eso representa. Entonces yo muchas veces digo en un juego, ok, este lado está disparando. Entonces, un número del dado representa un número de tiros, etc. Entonces, lo que estamos adjudicando aquí, digo, ok, tenemos 48 misiles que están viniendo, eso es lo que está pasando. Durante la traducción de esa mecánica, digamos, ¿no? Y tiramos un 6. ¿Qué cosa representa ese 6? ¿No? Representa que están viniendo estos misiles y tenemos que defendernos, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver qué cosa representa esto en la realidad. Y la narración es importante. Y cuando esos 48 misiles no lleguen a golpear nada, entonces tienen que contar una historia como que, ese buque chino tenía una tripulación muy bien entrenada y tenía un buen sistema de defensa, pero ahora está vacío. Por ejemplo, hemos hecho que gasten todas sus reservas, ¿no? Pero nuestros misiles no llegaron. Y explicamos esto, ¿no? Y explicamos, ok, esto podría suceder, sí, tal vez, ¿no? Y eso es lo que tienen que saber entender. Entonces, le voy a pasar el micrófono a Fred ahora, pero mi recomendación es esta, que no sean esclavos de las reglas. Recuerden que tienen que ajustar su línea de tiempo y tomar atajos, entonces háganlo, ¿no? Y la narración, y hagan que la narración resuene, que tenga impacto sobre los jugadores. Those are a couple of the ones, probably because you and I have talked a lot, Tim, that I also yo también pensaba decir lo mismo, yo también he pensado lo mismo, probablemente porque nosotros hablamos mucho, pero también hablaría de no ser esclavos de las reglas que dijiste tú, ¿no? Y no permitan que el currículum, o no hagan, mejor dicho, que el juego impulse el currículum, hagan que el juego haga lo que ustedes quieren que haga con respecto a lo que quieren lograr en el campo educativo, ¿no? He visto esto en muchos casos en donde la gente quiere traer un juego y luego tratan de cambiar el currículum alrededor del juego para que se adapte al juego, a las reglas del juego, etcétera. El OWS es muy adaptable, los juegos deberían ser adaptables y ustedes deberían poderlos adaptar a lo que ustedes quieran. Entonces, no se olviden sus objetivos de aprendizaje. Esto es lo que yo le diría
a alguien que es facilitador, ¿no? Porque es algo que tengo que recordarme yo también todo el tiempo. Y es que no se trata del juego, se trata de los objetivos de aprendizaje. Entonces, es muy fácil para los estudiantes y sobre todo si son facilitadores con poca experiencia, es un poco difícil, es bien fácil perderse, digamos, la vista general, ¿no? Y concentrarse solamente en los detallitos. No todos tienen el mismo nivel de capacidad de explicar lo que está sucediendo, pero yo encuentro que los facilitadores más exitosos pueden explicar qué cosa quieren decir esas lanzadas de dado, pueden explicar por qué puede haber sucedido algo, ¿no? Como mencionó Tim, el dado suertudo que puede cambiar todo. Ustedes tienen que narrar una historia, tienen que narrarle esta historia a sus estudiantes. Entonces, y esto me lo digo a mí también, tienen que mantener el juego moviéndose, ¿no? Porque puede llegar a un punto en el que decimos, en que les damos a los estudiantes tiempo extra para que planeen o para que hagan una cosa u otra o para que se muevan, pero yo también tengo que mejorar en este aspecto, tengo que ser mucho más riguroso en los tiempos, mientras que ustedes les digan esto desde el inicio a los estudiantes, todo debería salir bien, porque no hay que ser tampoco esclavo, por el otro lado, de la línea de tiempo, porque no perdemos la noción de por qué estamos ahí para hacer el debriefing o hablar de algunos de los conceptos en el curso. Y luego lo último es práctica. Mientras más practiquen facilitar el juego, mejor les va a ir porque van a mejorar. Y yo voy a agregar un par más. Uno es evaluar la experiencia en la sala. No tienen que ser expertos en todo, es más, nunca lo van a hacer. Y van a tener jugadores que van a traer más conocimiento en alguna área que ustedes. Entonces, si ellos empiezan a resistirse a lo que está pasando en el escenario, no los aparten, digamos, porque luego no van a querer participar y ustedes van a tener problemas con la credibilidad del juego. Entonces, ¿cómo se maneja a los resistentes, digamos, a los que se cuestionan todo lo que pasa en el juego? Se les trae, simplemente, se les trae a la adjudicación con ustedes, al proceso de adjudicación. Le dices, ok, tú no piensas que eso era preciso. ¿Por qué? Primero que nada, explica por qué, ¿no? Y aprovechen ese momento porque estos pueden ser los momentos más educativos en el juego, ¿no? Cuando la gente empieza a dar sus razones de por qué esto, por qué lo otro. Nosotros tuvimos una conversación sobre órdenes externas y hablamos de si este era un perfil de alta visibilidad o baja visibilidad. Y este fue un momento educativo para la gente. Entonces, traer un experto que hable sobre las probabilidades los va a sorprender porque muchas veces en la resistencia solamente quieren explicar un factor y luego cuando ustedes los objetan y les preguntan, ok, ¿tú cuál crees que son las probabilidades de esto? Entonces, ahí de repente dicen algún número y algunas veces me sorprende que son mucho más conservadores que las reglas o que son más agresivos, pero luego ustedes toman la decisión y dicen, vamos a usar ese número. Y tiran el dado. Esa es la matriz de la adjudicación. Cuando se hace esto, les hemos permitido expresar lo que tienen en su cabeza, digamos, ¿no? Y entonces les han dado un número de porcentaje que de repente ustedes han modificado. Ellos van a decir es esto. Y yo voy por el otro lado y digo, ok, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es su contraargumento? Esto es una matriz tradicional de adjudicación, pero se utiliza ese momento y se involucra a los participantes para que los ayuden a agregarle claridad al juego. Y lo último que voy a decir de repente es un punto más administrativo. Ustedes tienen que tener un TOC sobre la organización, sobre el almacenamiento. Esto parece algo mundano, pero representa tiempo. Si ustedes toman todos los counters y los tiran a la caja al final del día, le han agregado horas a su armado del juego la siguiente vez. Entonces, tienen que tener siempre presente el siguiente evento, ¿no? Y ser muy disciplinados con cómo guardan el juego, cómo lo tienen bien organizado todo adentro, porque eso representa tiempo. Y si ustedes están organizados con su tiempo, la siguiente vez pueden armar el juego mucho más rápido.
Thank you very much. Muchas gracias. Me gustaría abrir el piso para preguntas. No hay preguntas online en este momento, así que Marco, por favor. First come, first serve. Muchísimas gracias por la presentación. Mi mayor enemigo en este momento es la aceptación del fracaso y la tolerancia a la frustración. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cosa hacen para preparar a los sponsors y a los estudiantes para este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo lidian con la frustración y el fracaso? ¿Se puede enseñar con el juego de repente? Gracias. Sí, yo creo que antes que nada, esto es una repetición. Cuando uno está en el juego, cuando uno gana el juego, cuando se está jugando un escenario, y bueno, tú lo haces con propósitos, tienes que preguntarte si estás haciendo este juego con propósitos educativos o analíticos. Ese es el mensaje que tienes que darle al sponsor para que sepan que tienen este juego solamente para decidir factores, conceptos, etc. El juego solamente nos va a dar algunos puntos relacionados con un área del juego y tienen que hacer las cosas más de una vez. Yo creo que a medida que tomamos notas sobre las perspectivas que tenemos a la hora de jugar el juego, yo creo que es muy útil darle un voto de confianza, ¿no? A estas notas. Le damos nuestra confianza plena, más o menos. Esta es una, son observaciones que hay que estudiar. ¿Qué estamos aprendiendo del juego? ¿Y cuánta confianza nos está dando el juego? Esto también es un factor importante que hay que considerar. Sí, es una pregunta difícil porque no es todo el equipo, digamos, muchas veces, ¿no? No se trata de todo el equipo. La mayoría de mis jugadores tienden a no bajonearse, digamos, por el fracaso, pero siempre hay uno o dos al menos. Yo creo que parte de esto se debe a que esto de repente es algo que, bueno, esto es algo que pueden discutir con ellos en el momento del debrief, ¿no? ¿Por qué no funcionó esto? Y regresarlos a ese momento. ¿Por qué estábamos jugando el juego en primer lugar? ¿No? Esos fracasos hay que ver los fracasos como mejores oportunidades para aprender, que incluso los éxitos, ¿no? No siempre se creen esto los estudiantes, pero yo les repito esto una y otra vez. Sí, yo siempre regreso al por qué. Los hago regresar a discutir sobre el por qué. Esto nos ayuda a aliviar por el momento, al menos esa sensación de que me salió mal. Entonces tienen tiempo de procesarlo y al día siguiente mejoran, ¿no? Es muy diferente a esa reacción inicial. Yo he visto estudiantes que se van de la sala porque están picones, porque están molestos, ya no quieren jugar, ya no quieren hacer nada. Entonces los perdemos por un momento, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas veces los podemos traer de vuelta a la clase. He visto una mano levantada a la izquierda y alguien ya tiene el micrófono aquí en la mano derecha. Good morning. Considerando que los escenarios actuales, las líneas que dividen los niveles de la guerra, táctico, operacional, estratégico, son cada vez más tenues. Y mientras menos errores existan en la conexión entre estos niveles, habrá más probabilidad de éxito en la guerra. En ese sentido, ¿cómo es que en el juego de guerra ustedes conectan esos niveles y evalúan el impacto que puede tener una decisión táctica en los niveles superiores? So the question is about La pregunta es sobre los diferentes niveles, táctico, operativo, y cuáles son las líneas
que dividen estos 3 niveles y cómo es que o cuál es la importancia que tienen, por ejemplo, o el impacto que pueden tener las decisiones tácticas en los niveles superiores. ¿Esto está incluido en los juegos de guerra? Fred, ¿quieres responder tú primero? Te voy a dar la oportunidad de pensar un poquito. Es siempre bueno ser el segundo a veces. Bueno, es una excelente pregunta y le agradezco que la haya hecho porque yo tengo algunas notas que no traje y que estaba hablando de las operaciones tácticas o el nivel táctico del juego. Entonces, creo que Sebastián también dijo ayer que esto es un nivel muy importante de la guerra. Sin embargo, el juego tiene la habilidad y la flexibilidad de excavar, digamos, a nivel táctico. Hay un mapa táctico del juego en donde pueden hacer explotar unidades de batallones para la Marina y las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas Aéreas. También hay diferentes operaciones, muchas más operaciones tácticas, pero sí, es verdad que las líneas entre niveles a veces son muy tenues. Entonces, a veces estamos entre el táctico y el operativo. Mi punto es que el juego tiene la capacidad, si tú quieres jugar en los detalles tácticos, puedes hacerlo, puedes mostrar la causa y el efecto directamente en el juego, planificando a nivel operativo y luego ejecutando el juego a nivel táctico, ¿no? Hay un costo, toma más tiempo hacer eso. Mientras más táctico eres, más tiempo te va a tomar jugar el juego. Desde el punto de vista estratégico hay elementos ahí y Tim creo que puede hablar sobre esto, pero aquí estamos expandiendo el juego a nivel estratégico. Yo lo he visto esto en situaciones en que hemos jugado en la escuela de guerra en Montgomery, Alabama, y hemos creado turnos a nivel estratégico donde se juega con información diplomática, cartas económicas, y el objetivo era traer a los aliados y a los socios o incluirlos en una batalla con nuestras fuerzas. Y tanto el equipo rojo como el azul competían, jugaban cartas para lucharse los aliados y los socios. Bueno, esos movimientos a nivel estratégico tenían implicaciones directas o tuvieron implicaciones directas a nivel operativo, porque el plan original, digamos, para el equipo era que iban a utilizar a las Filipinas como base a nivel estratégico. No obtuvieron las Filipinas, entonces eso los forzó a cambiar su plan, y luego cuando ejecutaron ese plan, obviamente esto tuvo implicaciones hasta el nivel táctico, ¿no? Sobre cómo iban a combatir, porque ya no tenían información básica. Entonces eso es algo que me gusta del juego, ¿no? Se puede pasar por los 3 niveles, entender que estos 3 niveles tienen líneas muy confusas y adaptar el juego para jugar o enfatizar más un nivel que otro, por ejemplo, ¿no? Sí, probablemente creo que esa es la mejor manera de responder esa pregunta. La palabra clave aquí es escalable. El juego puede escalar a nivel táctico, a nivel operativo y a nivel estratégico. Y yo creo que todos probablemente han escuchado la frase que las acciones tácticas tienen consecuencias estratégicas o pueden tener consecuencias estratégicas. Yo creo que lo importante aquí es que esto cambia según el dominio. En algunos dominios las acciones tácticas tienen consecuencias estratégicas más grandes, ¿no?
Tomemos el espacio, por ejemplo, si estamos tratando de afectar el espacio, esto puede tener algunas implicaciones estratégicas que estamos adjudicando tácticamente. Y yo creo que la guerra naval es algo que salta directamente a las consecuencias estratégicas, ¿no? Podemos ver el conflicto naval entre Rusia y Ucrania. Hay acciones muy tácticas que han estado desarrollándose en el escenario global, ¿no? Con buques o naves individuales, una compañía o un batallón en operaciones de tierra son absorbidos, digamos, en minucias tácticas y no tienen mucho impacto como la acción de un solo barco. Entonces yo creo que diferentes dominios tienen diferentes implicaciones aquí y cuál es el propósito del juego y a qué nivel estamos jugando. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque tenemos más de 20 mapas para el juego. Algunos mapas son muy tácticos, son de 10 kilómetros o ejes de 10 kilómetros y otros mapas que tienen ejes de 200 millas náuticas y están haciendo maniobras de barrido en el Pacífico Occidental. Y esas acciones tienen consecuencias operativas, ¿no? O efectos operativos. Aquí, cuando nosotros escalamos a nuestro juego estratégico, tenemos un mapa global de 20 pies por 8 pies y tratamos de elevar el nivel de adjudicación del juego para mantenerlo al nivel más alto para las decisiones estratégicas. Pero cuando estamos adjudicando un ataque sobre un transportador, eso es una acción muy táctica, pero el resultado puede tener consecuencias estratégicas. Entonces, en un juego como este, tratamos de simplificar, ¿no? Y es poco satisfactorio cuando hacemos esto. Incluso Peter Perla, él estuvo planificando un juego y bueno, él dijo, antes de tirar el dado, dijo, miren cómo lanzo un 1 y lanzó efectivamente un 1. Entonces, hay que tener adjudicación táctica detallada para entender ciertas cosas. Vamos a informar de un resultado y vamos a dedicarle tiempo adjudicando las acciones tácticas porque las consecuencias de lo que suceda van a tener un efecto estratégico. Si hundieron un transportador, ese va a ser un efecto estratégico. Y eso abre también muchas preguntas, pero yo creo que es un aspecto muy interesante del juego y es escalable, flexible y nos permite saltar entre diferentes niveles, pero las acciones tácticas sí pueden tener un impacto estratégico. Bueno, veo que tenemos un coffee break asomándose al horizonte, así que me da muchísima pena en este momento sacrificar unos cuantos minutos de break para terminar la sesión de esta mañana. Quisiera darle a nuestros expertos la oportunidad de que hagan un comentario corto para terminar la sesión. Tim. Sí, gracias por la invitación para participar nuevamente. Me hubiese gustado estar ahí en persona y tener la oportunidad de jugar el juego con ustedes, pero sé que Fred va a hacer un gran trabajo, Thorsten también y las otras personas en la sala. Creo que tienen mucha experiencia en OWS, en OWS, así que van a poder hacer una buena demostración de juego. Y espero poder participar en eventos futuros personalmente. Gracias. Sí, muchas gracias. Esperemos que mañana los que estén interesados en el OWS, en el OWS, vengan para poder jugar. Gracias. Yo me llevo una línea importante que es abrazar la mentalidad del fracaso y del perder en un juego, porque es un ambiente seguro, digamos, para poder fracasar ahí. Gracias.
Los invitados, vamos a proceder a un receso. Okay, we're going to have a 20-minute break and we will resume at 20 past.